Bienvenidos una vez más a estudiar la Escritura. Nos juntamos los cristianos el primer día de la semana, como lo hicieron los apóstoles, ¿verdad? Nosotros también lo hacemos. Copiamos lo que ellos nos dejaron escrito en este libro, ¿verdad? Su enseñanza, y es lo que hace la verdadera iglesia de Cristo, ¿verdad? Imita a los apóstoles. Y bueno, hoy, gracias a Dios, podemos estar juntos los hermanos, ¿verdad? Y también podemos transmitir esta predicación. Pero Dios nos ha llamado a nosotros, aquí los que estamos presentes, ¿verdad? Para escuchar su palabra. Así que podamos estar atentos a lo que Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros, los que estamos presentes aquí, ¿verdad? Y obviamente aquellos que están a través del internet. Gracias a Dios tenemos el internet, ¿verdad? Que Dios nos da el privilegio para usarlo para su gloria también. Vamos a orar para que Dios dirija esta predicación. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, una vez más humillado delante de ti. Vengo a tu trono, a tus pies, Señor. Oh Padre, vamos a abrir tu palabra, Padre, que es santa, pura, limpia. Y Señor, yo sé mi condición, cómo estoy yo, Señor. Sé que no soy perfecto. Padre, deseamos, como el salmista, saciar nuestra sed espiritual con tu palabra. Oh Señor, que podamos, Señor amado, venir con un corazón donde venga receptivo a tu palabra y, Señor amado, sabiendo que no estamos completos, sino que nos necesitamos crecer, necesitamos madurar, necesitamos que tú nos exhortes, nos juzgues a través de tu palabra. Oh Padre, que dejemos el orgullo, que dejemos el pensamiento de que somos mejores que los demás, sino Padre, dice tu palabra que tú has escogido lo vil del mundo. Oh Señor, para hacer aquello que no es, para hacerlo lo que es. Y Señor, aquí estoy yo, Padre, un pecador salvado por gracia. Simplemente, oh Dios, quiero abrir tu palabra y comunicar lo que dice tu palabra. Oh Señor, gracias, Padre, por tu guía. Gracias por el Espíritu Santo que es la guía, Señor amado, y que el Espíritu Santo nos hace entender tu palabra, nos hace hablar tu palabra y obedecer tu palabra. La gloria es para ti, todo es obra tuya, Padre. Oh Señor, guíame, Padre, para la gloria de tu nombre. Te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a Filipenses. Estamos en Filipenses los domingos, ¿verdad? Y vamos a tener la lectura, el título del mensaje, cómo ser estrella en la noche, ¿se acuerdan? Cómo ser estrella en la noche. Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 18, dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia, ocupado en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bueno, Pablo, acuérdense que le está exhortando a la iglesia, le está hablando a la iglesia de Filipenses. Y Dios nos está hablando a nosotros a través de lo que ellos dejaron escrito, a través de lo que Dios le guió al apóstol Pablo que escribiera, ¿verdad? ¿Para qué? Para hablarnos a nosotros hoy en día, ¿verdad? Pablo le está hablando a la iglesia de Filipo. No, Pablo sí le está hablando a la iglesia de Filipo, pero ahora Dios nos está hablando a nosotros acá, los que estamos acá, ¿verdad? Y entonces el tema, ¿cómo vivir como cristiano en un mundo de tinieblas? Parte 2. ¿Cómo vivir como cristiano en un mundo de tiniebla? Parte 2. Bueno, estuvimos mirando cómo debemos estar ocupados de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Se acuerdan? ¿En qué se tiene que ocupar el cristiano? ¿En las cosas del mundo? No, en su salvación. ¿Y cómo? Con temor y temblor, ¿verdad? Lo dice el versículo 12.
Bueno, ¿qué más estuve mirando? Que si hacemos algo para Dios es porque Dios lo produce Él mismo, a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es la persona de la Trinidad y es lo que nos da el poder y nos da el sentir de hacer las cosas, por su buena voluntad, ¿se acuerda? Versículo 13. Pero la clave de todo es, bueno, ¿cuál? Versículo 14. ¿Cuál es la clave de todo? Hacer todo sin murmuración y contiendas, ¿verdad? El cristiano fue dejado por Dios en este mundo, Dios lo salva, pero Dios no lo saca de este mundo, sino que Cristo cuando oró por nosotros, dijo, bueno, pido para que los guardes del mal. O sea, Dios nos dejó en un mundo maligno, un mundo malo, un mundo que desecha y odia a Dios y odia al cristiano. Ahí estamos nosotros, ¿verdad? Ahí está el cristiano, en un mundo maligno, malo, ¿está? Donde no ama a Dios y no ama la palabra de Dios. Pero el cristiano se caracteriza ¿por qué? Porque ama a Dios y ama la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí fue donde Dios lo dejó. Pero ¿para qué nos dejó Dios aquí en la tierra? ¿Para estar con el mundo, festejando las cosas del mundo y mirando las cosas del mundo? No, no, no. Dios nos dejó para hacer luz en el mundo. El mundo está en tiniebla, pero el cristiano es luz. ¿Por qué? Porque sigue la fuente de la luz. ¿Cuál es la fuente de la luz? Cristo. Cristo dijo, yo soy la luz. Y nosotros los cristianos que somos, pequeñas luces, pequeñas estrellas en la noche, ¿verdad? Que están alumbrando en un mundo que está en tiniebla. Bueno, Dios nos dejó en un mundo que está en oscuridad, donde lo maneja Satanás y los demonios, ¿verdad? Bueno, pero el mundano continúa con sus cosas, siguiendo a su padre el diablo. Pero nosotros seguimos a Dios. ¿Pero cómo lo seguimos? Dios dice, sin murmuración y sin contienda, ¿verdad? Bueno, no debemos estar murmurando contra Dios, ¿verdad? Cuando Dios nos manda a hacer algo y tenemos que hacer algo que Dios nos manda, un mandamiento de Dios, bueno, hijos, obedecer a vuestros padres. Allá el padre y la madre le manda a hacer un mandado al niño y el niño ¿cómo sale? Murmurando, Señor, ¿por qué siempre yo tengo que hacer los mandados? Bueno, eso dice Dios, no lo haga, sin murmuraciones, ¿verdad? Contra Dios. Bueno, ¿por qué? Ay, Señor, tengo que predicar el domingo. ¿Por qué yo siempre tengo que predicar el domingo, Señor? ¿Verdad? Bueno, Dios no lo acepta eso. Dios quiere que hagamos las cosas como con gozo, con alegría, ¿verdad? Porque todo lo estamos haciendo para el Señor, para Él, para darle la gloria a Él. Si hacemos un mandado, si predicamos, si damos un vaso de agua a alguien o ayudamos a alguien, lo hacemos para la gloria de Dios. Y para eso quedó el cristiano en la tierra, para al servicio de Dios, ¿verdad? Y sirve a Dios no quejándose, sino sirve con gozo y con alegría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque versículo 15 dice, para que seáis así irreprensible y sencillo. Esto fue lo que vimos el domingo pasado, terminamos ahí, para que seamos irreprensibles y sencillos, ¿verdad? Bueno, para que el mundo no nos vea y nos hable, ¿verdad? Diga, mira cristiano, este cristiano vive murmurando contra su Dios, se vive quejando contra su Dios. Yo no sé qué cristianismo predica, si vive quejándose contra Dios. Bueno, para que seáis, dice, para que seáis. Cuando un cristiano es cristiano y un verdadero cristiano se va a notar como persona, ¿verdad? En lo que le gusta, en lo que mira, en lo que habla. Siempre busca agradar a Dios, siempre busca la perfección. ¿Qué es buscar la perfección? Buscar lo que dice la palabra de Dios. Imita a Cristo. Y ese es ser cristiano de verdad, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se va a ver? Se va a ver que es irreprensible, ¿verdad? Que no murmura contra su Dios, sino que lo ama y le sirve. Bueno, irreprensible y sencillo. ¿Qué es ser irreprensible? Bueno, lo que quiere decir es el estilo de vida del cristiano. No hay nada que decir de él, ¿verdad? El estilo de vida es de esa persona de que ha nacido de nuevo, es buscar la santidad y la verdad. Y nadie puede decir nada malo contra él. ¿Por qué? Porque es una persona que busca la verdad. Nadie tiene que decir nada contra esa persona que ha nacido de nuevo, porque ama a Dios, no murmura contra Dios, sino que está agradecido con Dios, ¿verdad? Es un cristiano sencillo. ¿Qué quiere decir sencillo? Bueno, puro, inocente. Cuando un cristiano hace algo es para que Dios se glorifique. No es para sacar tajada o beneficio propio, sino para que Dios siempre sea glorificado en todo, ¿verdad? Mateo capítulo 10, versículo 16 dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos.
bueno, lo está diciendo acá el Señor, ¿verdad? Bueno, yo, hijos queridos, los voy a mandar a ustedes como ovejas en medio de lobos. Esos lobos nos quieren comer, nos quieren destruir, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que hacer nosotros? Bueno, el Señor lo mandó. Pues, prudente como serpientes y sencillos como palomas. El Señor Jesús lo dijo, ¿verdad? Que estamos en un mundo lleno de lobos, del maligno. Este mundo no nos ama, no nos quiere. Y si queremos agradar al mundo, el amor del Padre no está en nosotros, dice Primera de Juan. Bueno, estamos en un mundo, como dije, que odia al cristianismo, odia lo que es de Dios, un mundo que ama la oscuridad y ama las tinieblas, pero el cristiano no vive, no se une, no concuerda con lo que practica el mundo, ¿verdad? Romanos capítulo 16, versículo 19 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, dice Pablo a los romanos. Bueno, si escuchan ustedes que la obediencia de ustedes, wow, ¿cómo obedecen la palabra de Dios? Bueno, y dice Pablo así, que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien, ingenuos para el mal. Bueno, ¿cómo nos ven nosotros, hermanos? A nosotros nos ven como los romanos, que nuestra obediencia es notoria a aquellos que nos ven vivir en el barrio, ¿cómo nos conocen? Wow, esa gente que vive ahí en esa casa son religiosos y mirá, viven distinto a nosotros, hablan distinto, son serviciales, ayudan al vecino, cuidan de sus hijos, el hombre trata bien a su esposa le trata bien al hombre, se aman, ¿cómo son distintos sus hijos educados, ¿verdad? Bueno, es notoria la obediencia de nosotros, aquellos que nos conocen y nos ven vivir. Estamos como la iglesia de Roma. Bueno, vivimos en nuestro diario vivir sabiamente. ¿Cómo vive el cristiano? Sabiamente, ¿verdad? Buscando la gloria de Dios, ingenuos para el mal. No estamos pendientes del mal, ni de las cosas del maligno, sino estamos pendientes de las cosas de ¿qué? De Dios, ¿verdad? Cuando pasa algo, bueno, vamos a la palabra de Dios. Bueno, la Biblia dice tal cosa, hermano. La Biblia dice tal otra. ¿Viste lo que está pasando acá? Sí, pues la Biblia lo dice. ¿Viste lo que hizo aquel? Sí, la Biblia lo dice aquí. ¿Viste que los falsos están haciendo tal cosa? Sí, la Biblia lo dice. Es normal, ¿verdad? El cristiano juzga todo, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice, pero temo que, como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Bueno, Eva, que fue engañada, ¿verdad? Por Satanás. Entonces, ¿Satanás qué hizo? ¿Qué hizo Satanás para que Eva pecara? Dudar de la palabra de Dios, dudar de las promesas de Dios, dudar de los mandamientos de Dios. Bueno, Pablo tenía temor, ¿verdad?, de que Satanás estuviera engañando a la iglesia de Corintios como engañó a Eva, dudando de la palabra de Dios, dudando de los mandamientos y de las promesas de Dios. Nosotros, hermanos, vivimos por fe, vivimos por las promesas de Dios, y el justo por la fe vivirá. ¿Y cómo es la manera de agradar a Dios? Por la fe. Pero Satanás, ¿qué quiere? Que no vivamos por la fe. Nos quiere engañar, nos quiere hacer dudar de la palabra de Dios. Pero el cristiano tiene que luchar internamente. Oh, sí, todos los días hay que luchar, Señor, contra Satanás. Sí, todos los días tenemos que luchar. ¿Por qué? Porque Él no quiere que vivamos por fe, sino que vivamos por vista, como vive el mundo, ¿verdad? Nosotros vivimos por fe. Las promesas de Dios son sí y amén. Y el Señor lo prometió, lo va a hacer. Así vive el cristiano. Satanás lo que quiere es que el cristiano no crea en la palabra de Dios, como lo hizo con Eva, ¿verdad? Y cuando el cristiano no obedece la palabra de Dios, no vive de acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué va a hacer? Va a pecar. Y ahí es donde el mundo nos señala y dice, mirá el cristianito, este cristianito, vea, es aquel que se congrega todos los domingos, el que va a orar y que va a los estudios bíblicos. Mirá cómo vive, no cree, hace lo mismo que nosotros, practica lo mismo que nosotros, habla lo mismo que nosotros, mira lo mismo que nosotros, dice lo mismo que nosotros. Mira, practica lo mismo que el mundo. Bueno, eso es un cristiano que no es irreprensible, ¿verdad? Y está pisoteando el nombre de Cristo por su mal testimonio en el mundo. Bueno, mucha gente ha nacido de nuevo, mucha gente cae, sigue en pecado, pero el cristiano confiesa su pecado y se aparta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo hace confesar su pecado, ¿verdad?
Y esa es la tarea del Espíritu Santo. Pero aquellos que se llaman cristianos y que no tienen el Espíritu Santo, van a pecar. Los religiosos se van a congregar y van a pecar y van a estar así. Pero lamentablemente, ¿a quién blasfeman? A Cristo. A Cristo, ¿verdad? Y no son irreprensibles y para el mundo son todos iguales. Mirá, todos los cristianos son iguales. Son como este. Mirá. Bueno, pero tiene que haber un remanente que tenga los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ese remanente son los verdaderos cristianos, que no se contaminan con el mundo, no practican las cosas del mundo. Efesios capítulo 5, versículo 23 al 24 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo, ¿verdad? Y la iglesia es su cuerpo y Cristo es su Salvador. Entonces, si Él es la cabeza, ¿a quién seguimos? A Cristo. Al mundo no nos seguimos, no practicamos las cosas del mundo. Versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, la iglesia, ¿a quién está sujeta? A Cristo. Estamos sujetos a Cristo, a su palabra. No podemos estar sujetos al mundo y los deseos del mundo y lo que el mundo quiere, sino nosotros estamos sujetos a lo que dice la palabra de Dios. Cuando estamos sometidos a la cabeza que es Cristo, bueno, estamos viviendo como luz, ¿verdad? Estamos iluminando. Pero cuando no estamos siguiendo a Cristo, estamos siguiendo al mundo, no estamos alumbrando, estamos contaminando el cuerpo de Cristo, estamos pisoteando el nombre de Cristo y el mundo nos está señalando y se está riendo de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Bueno, cuando nos sometemos a Cristo y vivimos como Dios manda, vamos a ser hijos de Dios sin mancha. Hijos de Dios sin mancha. Nadie nos puede recriminar nada. Solo lo que van a decir, ¿verdad?, es que nos parecemos a Cristo. ¿Se acuerdan los hermanos de Antioquía? Allá van los cristianos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hablaban como Cristo, se conducían como Cristo, oraban como Cristo, enseñaban como Cristo. Se ve un pequeño Cristo en cada cristiano. Y eso es lo que quiere decir cristiano, un pequeño Cristo, ¿verdad? Bueno, nos va a llevar a vivir de la manera que Cristo quiere que vivamos, ¿verdad? Pero hay ciertos sacrificios. ¿Cuáles son esos sacrificios? Pelear contra nuestra carne, nuestros deseos carnales, las tentaciones que el diablo nos pone, y esa es la lucha que tenemos, ¿verdad? Bueno, en el Antiguo Testamento el animal iba a ser sacrificado, ¿verdad? Tenía que ser sin mancha. Esa oveja, ese cabrito, ese animal que iban a sacrificar, tenía que ser perfecto, ¿verdad? Bueno, nosotros, Cristo nos dijo que éramos ¿qué? Ovejas, ¿verdad? ¿Ovejas qué? Que nos vamos a sacrificar para la gloria de Dios. Somos las ovejas porque tenemos que estar sin mancha y ofrecer sacrificios a Dios. ¿Cuáles son esos sacrificios? Sacrificio de alabanza, sacrificio de obediencia, sacrificio de oración. Pero cuando vamos a Dios, ¿cómo tenemos que ir? Sin mancha, ¿verdad? Limpios, ¿verdad? Limpio con la sangre de Cristo, porque todos los días pecamos, todos los días tenemos que juzgarnos, todos los días tenemos que analizarnos a través de la palabra de Dios. No podemos servir de cualquier manera a Dios, ¿verdad? No podemos ser ese animal imperfecto, tiene que ser esa oveja perfecta al servicio, el sacrificio vivo para la gloria de Dios, ¿verdad? No puede decir, este sirve a Dios y está robando. ¡Wow! ¿Cómo puede servir a Dios si roba? ¿Verdad? Bueno, eso no es un cristiano que está haciendo un sacrificio, ¿verdad? Es una persona sucia por el pecado que se dice ser cristiano. Bueno, ser cristiano es mucho más que, bueno, congregarse. Ser cristiano es ser sacrificios para Dios, hacer sacrificios para Dios. Cuidar el testimonio es muy importante, porque no es mi testimonio, sino el testimonio de Cristo, ¿verdad? Muchas iglesias evangélicas no cuidan el testimonio de sus ancianos y por eso es manchado el nombre de Cristo, es manchado el evangelio. Y dicen, todas las iglesias evangélicas son iguales. No, no todas las iglesias evangélicas son iguales. Hay un remanente que se cuida, ¿verdad? Que busca darle gloria a Dios, que busca estar sin mancha, que busca ofrecer sacrificio a Dios para la alabanza de Cristo, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13 al 14, dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, bueno, eso es lo que está esperando un cristiano, ¿verdad? Nosotros, Pedro le está hablando a los cristianos, nosotros estamos, según sus promesas,
esperando los cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Estamos esperando eso. Por lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Oh amado, estando en espera de estas cosas, ¿qué tenemos que hacer, Pedro? Procurar con diligencia ser hallado por Él, por Cristo, sin mancha, irreprensible, en paz con Dios. Bueno, estar en paz con Dios, estar irreprensible, que nadie tenga que decir nada de nosotros, ¿verdad? Menos Cristo. Cuando Cristo venga, ¿qué nos va a decir? Buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, ¿verdad? O que vos se va a avergonzar de nosotros, ¿verdad? Porque no hemos hecho el trabajo que tenemos que hacer. Dios nos salvó y nos dejó. ¿En dónde? ¿En dónde nos dejó Dios? Filipenses capítulo 2, versículo 15. En medio de una generación maligna y perversa. ¡Qué bueno aquella persona! ¡Qué bueno es el mundo! ¡Qué bueno el político! ¡Qué bueno! No. La Biblia dice que nos dejó Dios a la iglesia, a los cristianos, en medio de una generación maligna y perversa, ¿verdad? Entonces, debemos estar enseñando, ¿verdad?, que estamos en un mundo que está contrariamente a la palabra de Dios. Entonces no podemos decirle a las personas, vengan a Cristo, vengan que va a ir todo bien, vengan a Cristo y van a prosperar en todas las cosas de este mundo. La Biblia no enseña, eso es una mentira de Satanás para engañar a las personas, ¿verdad? La Biblia enseña, dice, ven a Cristo y carga tu cruz y sígueme. La vida del cristiano es sacrificio. La vida del cristiano es negarse a sí mismo. La vida del cristiano es decir, ya no vivo más yo, ni mis deseos, ni no vive más lo que quiere mi carne, sino va a vivir ahora los deseos de Dios en mi vida. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana es negarme a mí mismo. Ya no vivo más yo, ¿verdad? Bueno, estamos viviendo en un mundo donde ya hasta muchas iglesias están torciendo el Evangelio, ¿verdad? Y no están enseñando el verdadero Evangelio de Cristo. El verdadero Evangelio de Cristo es negarse a sí mismo y es una vida de sacrificio, de negación, de que el mundo nos va a perseguir, se va a reír, nuestra familia nos va a dejar, nuestra familia no nos va a querer. Muchas veces nuestros hijos se van a ir, no nos van a querer. ¿Por qué? Porque seguimos el Evangelio. Muchas veces los jóvenes van a ser expulsados de su casa porque siguen a Cristo. Sus padres lo van a echar del hogar porque siguen a Cristo. Bueno, esa es la vida cristiana. La vida cristiana es sacrificio, dolor, sudor y lágrimas. Pero vale la pena. ¿Por qué? Porque Cristo un día nos va a coronar por ese sacrificio. Bueno, este mundo, ¿qué quiere decir la palabra de Dios cuando nos dice que este mundo es maligno, que está torcido, ¿verdad? Y solo la predicación del Evangelio puede hacer un impacto a este mundo. Solo una iglesia que es luz en una ciudad que está en tiniebla puede alumbrar. Solo la iglesia lo puede hacer. Bueno, vemos que decimos, el pecado cómo crece, y cómo las tinieblas, cómo Satanás está ganando. ¿Por qué está ganando? Porque los cristianos no alumbran. Los cristianos estamos fallando. Los cristianos estamos más entretenidos en las cosas de Satanás que en las cosas de Dios. Por eso no estamos alumbrando, no estamos predicando el Evangelio, no estamos viviendo el Evangelio. ¿Y qué va a pasar? Las tinieblas van a crecer. Pero el Evangelio tiene que aún más crecer más que las tinieblas. ¿Por qué? Porque el cristiano ve que queda poco tiempo. El cristiano se tiene que tomar en serio la predicación de la palabra de Dios, ¿verdad? Y ver cuánto el mundo se va torciendo, nuestra familia, nuestros jóvenes se van hundiendo, y el cristiano mira y dice, pobres jóvenes, ¿cómo se van al infierno? ¿Cómo se drogan? ¿Cómo? Mira el vecino cómo está, pobre. No, el cristiano va a decir, mira el vecino cómo va. Bueno, tengo que hablarle del Evangelio, porque es un alma eterna y se va al infierno, ¿verdad? Se preocupa cómo Cristo vio a las ovejas y vio, dice el Señor, la multitud, dijo, estas son ovejas como si están sin pastor, ¿verdad? Que no saben para qué lado agarrar. El mundo, allá se levanta un líder, allá el mundo sigue ese líder. Cada 5 años se levanta un líder. Ese líder se le toca hacer 1000 cosas contra la Constitución, contra la palabra de Dios. Allá todo el mundo va contra todo lo que dice ese líder. Y todo, sí, el líder, qué bueno. Pero el cristiano no. El cristiano hace lo que dice su líder, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, Satanás levanta líderes, hombres. ¿Para qué? Para que el mundo esté entretenido, ¿verdad? Pero también, lamentablemente, la iglesia está entretenida. Y Satanás está teniendo el control de las iglesias. Y Cristo está afuera, como Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, golpeando la puerta de la iglesia, diciendo, quiero entrar, pero no puede entrar porque hay pecado adentro.
La iglesia no confiesa el pecado, no trata el pecado y está torciendo la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Bueno, es una iglesia fracasada. Ahí no es irreprensible. Ahí está la tiniebla, está ganando las tinieblas y está ganando el enemigo y está sometida a las tinieblas ese lugar. Proverbios capítulo 2, versículo 15 dice, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. ¿Cómo es el mundo? Bueno, las veredas son torcidas y sus caminos son torcidos. Nosotros no podemos seguir el mismo camino del mundo. Bueno, ¿cómo podemos alumbrar en un mundo así? ¿Cómo podemos alumbrar? Bueno, vamos a leer Proverbios capítulo 2. Vamos ahí un poquito. Proverbios capítulo 2. Vamos a leerlo del versículo 1 al 15. Dice, hijo mío, está hablándole un padre al hijo. Bueno, Dios nos está hablando a nosotros, que somos los hijos y las hijas de Dios. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, y si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, bueno, todo eso tenemos que buscar. Todo eso, yo veo como cuando estábamos en nuestro trabajo, ¿verdad? Y llueve y truena y vamos enfermos y hace calor y bueno, y cae rayo y centella, tenemos que cumplir. Tenemos que cumplir en el trabajo. Sí, está bien, tenemos que cumplir porque somos cristianos. Pero cuando tenemos que cumplir con el Señor, no, pará. Hace calor. El Señor me tiene que entender. No, el Señor me tiene que entender a mí porque mirá, Señor, cómo llueve. Mirá esto y mirá aquello. Pero cuando vamos a buscar la plata y vamos a buscar el pan de cada día y vamos a trabajar, no tenemos excusa. Pero para buscar la sabiduría de Dios, para leer la palabra de Dios, para orar, para estar en contacto con Dios, orar con Dios en nuestras oraciones personales, estar estudiando la Escritura, escudriñando la Escritura en nuestra casa. No, tengo muchas cosas que hacer, Señor. Tenés que entenderme. Pero para buscar el dinero afuera, nos sacrificamos. Bueno, mirá que tenés que trabajar doble horario, vas a ganar el doble. Sí, voy a ganar el doble. Sí, yo estoy ahí, yo estoy. No, mirá que vamos a estar un ratito más para leer la palabra. Qué raro, 10 minutos más. 10 minutos más escuchando el mensaje. Qué horrible. ¿Verdad? Y así somos. Nuestra carne no quiere estar en contacto con la palabra de Dios. Pero Dios dice, si ustedes buscan las cosas como buscan las cosas del mundo, bueno, como buscan la plata, así busquen la sabiduría, busquen mis cosas, entonces, versículo 5, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Bueno, está en nosotros. Buscar, ¿verdad? Está en nosotros el deseo de, el Espíritu, dice la palabra de Dios, que está dispuesto, pero nuestra carne es débil, nuestra carne no quiere, nuestra carne quiere estar 2 horas mirando una película, nuestra carne quiere estar mirando una serie, mirando el partido de fútbol, o mirando lo que pasa en la calle, o mirando, yo qué sé, el informativo 2 horas. Pero si tengo que leer la Biblia, Señor, voy a leer un capítulo, porque ¿cómo tenés que entender? Yo me duermo. No tenés que entender, me aburro leyendo la Biblia. ¿Verdad que somos así? ¿Por qué? Porque la carne es débil. Pero el Espíritu está dispuesto. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? No decirle a la carne. Yo voy a buscar las cosas de Dios primero, porque es lo que me va a hacer entender el temor de Jehová y hallar el conocimiento de Dios. Versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Bueno, ¿por qué el cristiano no crece? ¿Por qué el cristiano no madura? Porque no busca las cosas de Dios. Busca las cosas del mundo. ¿Por qué el cristiano no crece? Porque el cristiano muchas veces actúa como el mundo. Porque mira las cosas del mundo y no está mirando y enfocado en las cosas de Dios. Versículo 7. Él provee de la sana sabiduría a los rectos. ¿A quién provee? A aquellos que andan no en el camino torcido del mundo, sino los que andan en el camino recto, en el camino de Él. Y Él va a proveer sabiduría. Es escudo a los que caminan rectamente. Ay, Señor, yo sé que soy un cristiano que ando torcido y ando cayéndome. Y pareciera que no me proteges. El Señor protege a aquellos que buscan la sabiduría, que buscan el camino correcto. Y esos son los cristianos. Los cristianos buscan el camino correcto, no buscan las cosas torcidas del mundo. Versículo 8. Ese que guarda las veredas del juicio
y preserva el camino de los santos. Él nos preserva, hermano, pero nosotros tenemos que continuar creciendo y madurando, buscando más al Señor, no quedarnos conforme con simplemente, ya sé que soy salvo, ya conozco lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, ¿verdad? Ya conozco el Evangelio, 4 versículos, ya está. No, el cristiano continúa y Dios va a continuar protegiendo más a ese cristiano porque lo está usando más, ¿verdad? ¿Cómo va a usar un cristiano que no ora, que no lee, que no busca las cosas de Dios? Dios no va a usar una persona así. Versículo 9, capítulo 2. Entonces entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino. Recién ahí vamos a entender a Dios. Recién ahí vamos a entender los caminos de Dios. ¿Cuándo? Cuando nos esforzamos, cuando vamos a buscar, cuando buscamos, así como buscamos la plata y buscamos en las cosas del mundo, bueno, tenemos que buscar más las cosas de Dios. Versículo 10. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Bueno, ¿cómo actúa el cristiano inteligente? Astuto como serpiente, dijo el Señor. ¿Pero cuándo? Cuando el cristiano busca la palabra de Dios. Versículo 12. Para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Bueno, el cristiano tiene tanto conocimiento aquí que cuando tiene que aplicarlo, lo aplica. ¿Cuándo? Cuando ve que viene el mal. Cuando ve que va a pecar. ¿Qué va a hacer? Esto no lo voy a hacer. Esto no lo voy a decir. ¿Por qué? Porque esto es pecado. Esto ofende a Dios. ¿Verdad? Pero ¿cómo lo va a actuar? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Porque él estudió. Porque él se capacitó. Porque está día a día buscando la palabra y la sabiduría de Dios. Para cuando viene el momento, él lo aplica. ¿Me entienden? Uno se congrega todos los domingos, los miércoles. Dios nos da conocimiento, nos da conocimiento. ¿Para qué? Para cuando venga la dificultad, cuando venga el maligno, apliquemos la palabra de Dios. ¿De qué vale tener la cabeza llena de conocimiento si vivimos revolcándonos en el pecado? No tiene ningún valor congregarse. La iglesia se congrega para alimentarse, para aplicarlo después en su diario vivir. Versículo 13. Bueno, los hombres, versículo 12. Para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos. Estas son la gente que ha dejado el camino de Dios y se han ido al mundo. Bueno, Dios te va a guardar de eso. Tú vas a decir, vas a mirar la palabra y decir, pero este hombre, esta mujer se equivocó. No están dando de acuerdo a la palabra de Dios. Yo no tengo que andar en esos caminos. ¿Qué dice la Biblia? Huid. Huye de aquellos que se llaman hermanos, ¿verdad? No huye del mundo, ¿verdad? Muchas veces el cristiano está confundido. Dice, no, yo tengo que huir del mundo. No me puedo contaminar del mundo. No, dice Pablo, huye de aquellos llamados cristianos, ¿verdad? Que andan en fornicación, andan robando, andan mintiendo. Bueno, huye de esos lugares. Pero del mundo no, si no el mundo, ¿quién le va a predicar el Evangelio? Ese cristiano está ahí, puesto en el mundo para predicar, en un mundo de tiniebla y ser luz, ese cristiano. Bueno, versículo 14, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Bueno, Dios nos va a alumbrar, pero ¿cuándo? Cuando nosotros buscamos la luz, el manantial de luz. ¿Está? Bueno, que Dios quiera que todos nosotros, los que estamos aquí, estemos alumbrando donde Dios nos ha puesto, en nuestro vecindario, en nuestra casa, en el lugar de estudio, en la escuela, en el lugar de trabajo, en su negocio, donde estemos alumbrando, porque buscamos la palabra de Dios y aplicamos la palabra de Dios. Isaías 53, versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bueno, gracias a él nosotros estamos aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos nos descarriamos, no hay justo ni uno, dice Romanos, todos nos desviamos, pero gracias a Dios, Dios nos eligió para que seamos luminares en este mundo. Pero a él le costó la vida, a él le costó sufrir, a él le costó dejar su gloria, a él le costó ser humillado. A nosotros no nos costó nada la salvación. Ahora nos tiene que costar servir a Dios. Sacrificio, sacrificio, sacrificio. ¿Ah? Porque esa es la vida del cristiano. Es negarse. Ay no, Señor, vea cómo yo voy a ir con este calor. Mira, Señor, yo voy a hacer tal cosa como tú mandas. No, vos tenés que entenderme. Hermano, es sacrificio. Cristo dejó su gloria.
para salvarte. Tú tienes que dejar tus deseos carnales y someterte a la palabra de Dios. Lucas capítulo 9, versículo 41 dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. ¿Qué nos dijo el Señor a su pueblo ahí que estaba reunido? Pero dice generación, o sea, todos. Generación perversa, incrédula. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros y he de soportar? Bueno, Cristo trata a la generación como incrédula y perversa, ¿verdad? El mismo Señor lo dijo. Llama a su pueblo incrédulo y perverso. ¿Por qué lo hizo? Porque se habían desviado de la palabra de Dios. El pueblo que Dios había escogido, que tenía que ser una nación santa, una nación que alumbrara a las otras naciones que estaban en tiniebla, se habían torcido, habían dejado la palabra de Dios, habían dejado a Dios, se habían desviado y siguiendo a mandamientos de hombres y en la religión farisea. ¿Se acuerdan de los fariseos? Bueno, el pueblo judío se había desviado, estaban también en tiniebla, estaban sometidos ahí, perdidos y hundidos en el pecado, en la inmoralidad. ¿Por qué? Porque habían dejado de someterse a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. No estaban practicando lo que la ley les decía, vivían como lo que decían los hombres, no lo que decía Dios. Bueno, entonces, ¿qué hizo Dios? Tuvo que venir Él, ¿verdad? Tuvo que venir Él porque su pueblo fracasó. El hombre fracasó, desde Adán está fracasando. El hombre fracasa y fracasa y fracasa. Y se hunde más en las tinieblas. Entonces tiene que venir la luz. Vino la luz al mundo. Pero los hombres, ¿qué pasó? ¿Amaron la luz? No. Rechazaron la luz y amaron las tinieblas. Y este mundo va así, amando las tinieblas. Pero hay un remanente que Cristo dejó en la tierra. Su iglesia, ¿verdad? Pero esa iglesia hoy, mirando el 2022, ¿cómo está la iglesia? ¿Todas las iglesias están amando la luz? Muchas iglesias se han torcido y se han ido a las tinieblas. Lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Si Cristo viniera hoy, así como Cristo vino en la antigüedad y reclamó a su pueblo Israel, y fue muy duro, le dijo generación perversa, malignos, a los religiosos que tenía que estar enseñando la palabra de Dios, le dijo, ustedes son hijos del diablo, ustedes son hijos del infierno. ¿Qué nos diría Cristo a nosotros? ¿Estamos haciendo luz? ¿Estamos siendo luz en este mundo de tinieblas como iglesia hoy en día? Hoy la iglesia está alumbrando. Bueno, el mal crece, pero la iglesia está alumbrando. ¿Estamos alumbrando, hermano? Dejemos de mirar al mundo y cómo el mundo crece en las tinieblas. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos con temor y temblor. Y si viene Cristo hoy, ¿qué diría de nosotros? La iglesia está llena de cosas del mundo, ¿verdad? Bueno, que guardemos la santidad, guardemos la pureza, guardemos la disciplina dentro de la iglesia, que eso es lo que hicieron los primeros cristianos. ¿Qué va a decir? ¿Verdad? Ay, Señor, yo prediqué, yo canté, yo hice tantas cosas en la iglesia. Mirá, no faltaba ninguna reunión. ¿Qué va a decir el Señor? Apartado de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Apartado de mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa persona que decía ser cristiana vivía en inmoralidad, no vivía en temor y temblor cuidando su salvación, no vivía practicando las obras del Espíritu. Un cristiano vive las obras del Espíritu, un mundano va a vivir las obras de la carne, ¿verdad? Bueno, ¿qué debe estar haciendo un verdadero hijo de Dios? ¿Qué debe estar haciendo según Filipenses capítulo 2, capítulo 2, versículo 15? ¿Mirando lo falso o siguiendo lo falso o mirando lo verdadero? ¿Qué hace un cristiano? Bueno, versículo 15, una de las partes dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué tiene que hacer un cristiano? Resplandecer. No importa que el mundo se hunda, no importa que el mundo se vaya, que las iglesias falsas evangélicas se hundan. Yo tengo que alumbrar, yo tengo que ser distinto, ¿verdad? Mira cómo se hunden, pero yo cómo estoy. Estoy creciendo, estoy madurando, estoy alumbrando. Bueno, estoy alcanzando personas para Cristo. Estoy enseñando a mis hijos la palabra de Dios, a mi esposa la palabra de Dios, a mi compañero de trabajo le estoy hablando de Cristo, ¿verdad? A lo que tengo al lado, Dios me dejó a personas al lado para que yo le enseñe ¿qué? ¿Le enseñe lo que pasa en el formativo? ¿Lo que le enseñe lo que está pasando en el mundo? No, que le enseñe la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso el mundo está bajo el maligno y no quiere escuchar la palabra de Dios, pero el cristiano sí.
y el cristiano abre su boca y habla palabra de Dios, habla el Evangelio, porque es poder de Dios. Un mundo oscuro, ¿verdad? Bueno, pero está el cristiano que alumbra, y el cristiano está puesto por Dios para alumbrar. Mateo capítulo 5, versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Bueno, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Qué tengo que hacer, Señor? No sé qué hacer. Alumbrar. Alumbrar. ¿Cómo alumbro? Bueno, para que vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuáles son esas buenas obras? Las obras del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Bueno, las obras del Espíritu están en el cristiano y si tiene el Espíritu Santo lo va a hacer y va a alumbrar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo alumbramos en este mundo como cristianos? Nuestras buenas obras, nuestras buenas obras. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4 al 6 dice, a lo cual Dios de este siglo cegó el entendimiento de quienes, de los incrédulos, ellos están cegados, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ellos no les va a resplandecer. No esperemos que el mundo resplandezca la gloria de Dios. ¿Por qué no? Ellos están en tinieblas. Ellos se van a perder en el infierno. Nosotros somos los que tenemos que alumbrar. Que ellos vean que hay otro camino. Si ven que en la iglesia van en el mismo camino, ¿verdad? El pecado está dentro de la iglesia y practican la fornicación y terminan de predicar y se van a bailar y se van a tomar y se van a fornicar y se van a estar practicando lo que el mundo practica. No hay nada distinto, simplemente ir el domingo y estar 40 minutos dentro de un templo, no hay nada distinto. Eso no es ser cristiano, ¿verdad? Ser cristiano es ser luz. Versículo 5 de 2 de Corintios capítulo 4, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese, ¿qué? La luz. Nosotros somos los que resplandecemos. ¿Cuándo? Cuando vivimos el Evangelio y predicamos el Evangelio. Es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nosotros resplandecemos cuando damos a conocer la luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo. La iglesia está para hablar de la luz en un mundo oscuro, ¿verdad? Efesios capítulo 5, versículo 8 al 11 dice, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora que somos luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. ¿Cómo andamos en luz? Cuando andamos en bondad, justicia y en verdad. En este libro, viviendo este libro, hablando este libro, deseando este libro. Versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Bueno, el cristiano va a hacer algo y dice, opa, ¿esto le agrada al Señor? ¿Esto es lo que voy a decir? ¿Le agrada a Dios? ¿Esto es lo que estoy pensando? ¿Le está agradando a Dios? Entonces se está juzgando a sí mismo, ¿verdad? ¿Para qué? Para no ser manchado por el pecado, sino que ser irreprensible, para que nadie lo señale y diga, pero vos sos igual que aquel, vos decís y actuás igual que aquel, ¿verdad? El mundo tiene que mirar y decir, vos estás actuando igual que Cristo, estás alumbrando igual que Cristo. Versículo 11, y no participáis en la obra infructuosa de las tinieblas, sino más bien que reprenderlas. Nosotros estamos para reprenderlas. Por eso aquellos que dicen no juzguéis, es porque están en tiniebla y no quieren ser reprendidos por la luz. Cuando la luz viene, alumbra, ¿qué reprende? Los que están en tinieblas, ¿verdad? Por eso el mundo no nos conoce, por eso el mundo nos odia y odia a Cristo porque es la luz. Y la luz muestra su pecado, su bajeza, ¿verdad? Y es lo que muestra la palabra de Dios, nuestra bajeza. El cristiano se humilla, el mundo se enoja cuando ven la bajeza de su vida. Filipenses capítulo 2, versículo 16, asidos de la palabra de vida, asidos, o sea, aférrense, abracen, ¿verdad? En medio de una generación maligna y perversa, el cristiano está aferrado a la palabra de Dios, ¿verdad? No se despega del Evangelio, sino que habla del Evangelio y predica el Evangelio para alumbrar, para sacar a esas personas que están en tinieblas, así alumbren también como ese cristiano está alumbrando, que se arrepientan y crean en el Evangelio. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros, ¿cuando qué? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, éramos los delincuentes antes. ¿Por qué? Porque aborrecíamos la ley de Dios y la ley nos estaba condenando.
Hoy en día Dios nos ha salvado. ¿Para qué? Para alumbrar, ¿verdad? Versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Para qué nos salvó Cristo? Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia. Si Cristo me salvó a mí, que era el peor pecador, ¿verdad? ¿Cómo no te va a salvar a ti? Mira, mi vida, yo estoy viviendo de otra forma. ¿Te acordás la vida que yo llevaba? Bueno, Cristo me dio una nueva vida. No quería salir de esa vida de pecado. Dios me salvó y me sacó de esa vida. ¿Querés? Bueno, cree en el Evangelio. Arrepiente de tus pecados. Pero nosotros somos los que alumbramos. Nosotros somos los que estamos diciéndole al mundo que somos diferentes. Filipenses capítulo 2, versículo 16. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Bueno, Pablo está exhortando, ¿se acuerda de la iglesia? Bueno, juzgaba a la demás iglesia. Le daba aliento a la demás iglesia para que continuaran adelante, ¿verdad? Para que no se conformaran con simplemente ser salvos, no se conformaran con simplemente tener un templo, sino que ellos crecieran y maduraran. Pablo estaba continuamente, ¿verdad? Hablándole a sus hermanos para que maduraran y fueran santos y glorificaran a Cristo. Bueno, Filipenses capítulo 4, versículo 1 dice, así que hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firme en el Señor, amados. Bueno, continuamente Pablo, ¿verdad?, se esforzaba y aún así estaba preso. ¿Por qué? Por las iglesias, por ustedes estoy preso, hermano, para predicarle el Evangelio y enseñarle la palabra de Dios. Él recibió azote, él recibió enfermedad, él recibió cárcel, se enfermó, él se preocupó por las iglesias, él lloró por las iglesias. Pablo sabía que Dios le había dado ese ministerio, era un sacrificio vivo para la alabanza de la gloria de Cristo. Bueno, nosotros ahora, hermanos, estamos nosotros somos ese sacrificio vivo. Vemos a nuestro hermano Pablo que dejó ejemplo, Dios lo dejó como ejemplo de sacrificio, cómo él se esforzó para que los otros crecieran, para que no se conformaran. Nosotros nos conformamos con simplemente yo sé que soy salvo, no me importa si mi hijo se va al infierno, no me importa si mi mujer se va al infierno, no me importa si mi familia viva como viva. Mi preocupación es por los demás. ¿Soy un sacrificio vivo por los demás? Bueno, Pablo es un ejemplo, ¿verdad?, de que él era un sacrificio vivo por los demás. Primera de Corintios capítulo 9, versículos 26 y 27 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo ¿qué? Mi cuerpo, dice Pablo, y lo pongo ¿qué? En servidumbre, ¿verdad? Yo soy un sirviente de ustedes, hermano. Yo vengo a servirle, yo vengo a enseñarle la palabra de Dios. Bueno, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo se puso como ejemplo de un buen soldado, pero también se examinaba si estaba haciendo bien el trabajo, si estaba trabajando bien. Por eso, hermano, tenemos que examinarnos a nosotros mismos si estamos siendo fieles al Señor, si estamos alumbrando en esta ciudad de Durazno. ¿Sí? ¿Viste cómo está el mundo? Sí, la ciudad de Durazno. Nosotros aquí en la ciudad de Durazno, nosotros estamos alumbrando y ven en nuestro diario vivir que somos un sacrificio vivo. Nuestros hijos ven que su padre se preocupa en enseñar la palabra. Nuestras esposas miran que aquellos que somos maridos, que tenemos esposas cristianas, y bueno, aún que tengan esposas en conversa, le enseñamos la palabra de Dios. Ven en nosotros, en nuestro testimonio, cómo vivimos como cristianos, estamos alumbrando nuestro hogar. A veces nos esforzamos a decir, tenemos que salir a evangelizar a todos lados. Sí, tenemos que salir a evangelizar, pero primero está nuestra casa, primero nuestro hogar. ¿De qué vale evangelizar todo Durazno si los cristianos no evangelizan su casa y su casa no está santificada, no se está predicando la palabra de Dios, no le estamos enseñando la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestra esposa? ¿De qué vale predicar el evangelio a los demás si mi esposa yo no le estoy enseñando la palabra a mis hijos y mis hijos se conducen como los hijos de los mundanos? ¿De qué vale? No vale de nada, hermano. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 al 13, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis
a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Cómo? ¿Que juzgan la iglesia de Cristo? Sí, juzgan. ¿Para qué? Para que podamos crecer y madurar. Versículo 13. Que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis. ¿Cómo? Que amonestéis, que juzguéis. ¿Cómo? Sí, nos manda Dios a amonestar a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Decir, vamos hermanos, no se queden, tienen que seguir adelante, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Bueno, tenemos varios trabajos, mucho trabajo que hacer. Ay, no sé qué hacer para Dios. Lee la Biblia. La Biblia te dice lo que tienes que hacer para Él. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 7, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo le está diciendo a Timoteo, terminé, Timoteo. Ya me van a cortar la cabeza por predicar el Evangelio. Yo estoy preso por el Evangelio. Pablo no estaba preso porque había robado o porque era un delincuente. Estaba preso por predicar el Evangelio. Estaba preso por no humillarse delante de un hombre y decir, César es el Señor. Él dijo, no, 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 Cristo es el Señor. Y por eso Nerón le mandó a cortar la cabeza. ¿Por qué? Porque no siguió un hombre, sino siguió a Cristo y fue fiel hasta lo último. Hermano, ustedes no sigan un hombre, sigan a Cristo, sean fieles a Cristo. Pablo terminó la batalla. ¿Está? Bueno, y Pablo exhorta a juzgar y alentar a las iglesias que fueran fieles. Él terminó. Nosotros estamos haciendo trabajo. Estamos exhortándonos los unos a los otros. Nos estamos juzgando a nosotros mismos. Estamos enseñando a nuestra familia, a nuestros vecinos, nos ven vivir y que somos irreprensibles, como lo hizo Pablo. Bueno, estamos siendo discipulados domingo, miércoles, viernes. Estamos siendo discipulados. Todo ese conocimiento, ¿para qué es? Para enseñarle a otros, ¿verdad? Porque si no, no estamos haciendo el trabajo. ¿Qué dijo el Señor? Ir por ella, sean discípulos. Bueno, somos discípulos, sí, porque nos están enseñando la palabra de Dios. Pero, ¿qué hacemos con la palabra de Dios? ¿Estamos haciendo discípulos? ¿Nuestros hijos son los discípulos? Si yo mañana muero, me voy a morir tranquilo como Pablo. He acabado la fe, he guardado la fe, he terminado mi trabajo. Mis hijos van a continuar, mi esposa va a continuar la tarea, mis nietos van a continuar la tarea, porque yo hice mi trabajo, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Y voy a estar delante de Dios y yo voy a decir, muy bien, hijo mío, tú hiciste el trabajo que yo te mandé, has discipulado a otros. Mira, están los demás ahí en la tierra predicando y enseñando lo que yo te enseñé a ti, hijo mío. Como dice 3 de Juan, versículo 4, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Bueno, Juan lo veía, ¿verdad? Y en su último tiempo ya también de muerte, ver a sus hijos le decían a aquellos que él había discipulado, que andaban en la verdad. Cuánto gozo, cuánta alegría, ¿verdad? Ver aquellos que le hemos enseñado la palabra de Dios, nosotros nos vamos a morir, pero ellos van a continuar. Bueno, estamos dejando discípulos, estamos enseñando a los demás. Y vamos a terminar con Filipenses capítulo 2, versículos 17 y 18. Dice, y aunque sea derramado libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. O sea, él dice, para mí no hay una carga ser un sacrificio para ustedes. Ser un sacrificio por el Evangelio, enseñarles la palabra, que me corten la cabeza, que me voy a morir por causa del Evangelio. Todo lo que he sufrido anteriormente por el Evangelio, para mí no es una carga, sino es un gozo, ¿verdad? Servir al servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Por qué? Porque también los filipenses eran un sacrificio para el Evangelio. Bueno, hermanos, debemos sacrificarnos por el Evangelio. Pablo se sacrificó. Pablo se sacrificó por el Evangelio para que otros conocieran y crecieran y maduraran. Bueno, nosotros también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada cristiano es un predicador. No voy a esperar que me prediquen, voy a llevar a mis hijos, a mi esposa, a que le predique el pastor. Total, ¿está para eso? No, hermano. Dios te ha puesto a ti en tu casa para que le prediques a tu esposa, a tu hijo. Cristiano, si tú eres el único que está en tu casa, que eres cristiano, estás ahí para vivir la palabra de Dios y predicarle con tus frutos la palabra de Dios a los inconversos, para que ellos vean que tú eres diferente,
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Para qué, Señor? Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué el Señor me eligió? ¿Para qué me hizo un sacerdote? ¿Para qué me dice que soy una nación santa? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Es tan sencillo, hermano. Es tan sencilla la palabra de Dios. Ay, es tan difícil, no sé qué hacer. Sé luz en medio de las tinieblas. Eso es lo que dice Dios. Imita a mi hijo, imita a mi hijo. Y gózate, gózate en sufrir por el Evangelio. Dios solamente no nos llamó simplemente a ser salvos, sino a sufrir por el Evangelio. Es hora de que nos despertemos, hermanos, y nos levantemos, ¿verdad? Y nuestro letargo espiritual y vengamos a hacer un sacrificio vivo para la alabanza de Dios. Bueno, si Dios viene ahora llega, ¡pum! Cristo viene y nos vamos. Hemos acabado nuestro trabajo. Podemos irnos tranquilos y decir, ay, Señor vino. Estamos esperando al Señor, que venga el Señor. Pero estoy preparado que Cristo venga. He hecho mi trabajo aquí, como Pablo dijo, he acabado la carrera. Estoy pronto. Bueno, la iglesia de Cristo, la iglesia esta, pequeño remanente que Dios ha salvado por gracia. ¿Estamos preparados para irnos con el Señor? ¿Ya? Si el Señor retarda su venida, ¿por qué será? Porque la iglesia no está preparada. La iglesia tiene que actuar, tiene que trabajar. Bueno, y si lo estamos haciendo, bueno, vamos a ir al cielo gozoso, ¿verdad? Gloria a Dios, y el Señor nos va a coronar por nuestro trabajo como coronó a Pablo, ¿verdad? Y el Pablo terminó su trabajo y su ministerio. Así lo terminaron todos los apóstoles. Nosotros estamos haciendo el trabajo que nos dejaron ellos, que continuáramos el trabajo, y estamos haciendo otras personas que continúen el trabajo del Señor. Eso es la tarea que tenemos que hacer. Vamos a orar. Padre, gracias. Sin duda, Padre, veo, Señor, tanta falencia en mi vida espiritual. Señor amado, cuánto me falta para crecer y madurar. Y para poder, Señor amado, estar como Pablo y estar tranquilo y gozoso diciendo, he acabado la carrera, Señor, y guardado la fe. Señor amado, quiero acabar la carrera, quiero guardar la fe hasta lo último. Quiero llegar, Señor amado, hasta lo último, serte fiel. Tú eres fiel, Señor, con nosotros, y eres fiel todos los días. Tus promesas se cumplen todos los días con nosotros. Oh Padre, nosotros somos tan infieles. Señor, ayúdanos a ser más fieles. Aumenta mi fe, Padre amado, a cuidar mi salvación con temor y temblor. No estar preocupado por las cosas del mundo, Señor, y preocuparme por extender el Evangelio y ser yo luz y no blasfemar tu nombre, Señor. Aquellos que me ven, aquellos que me oyen lo que yo hablo, Señor, que tu nombre se glorifique siempre, Señor. Ayúdanos, ayuda a tu iglesia. Padre, guarda a nuestros hermanos, Señor amado, como nos has guardado a nosotros y lo estás guardando a ellos, y gracias porque tú guardas a tus hijos. Padre, ayúdanos a crecer, a andar en las veredas, esas veredas de la luz, veredas rectas. Padre, sácanos, Señor amado, o Padre amado, el deseo de servir a nuestra carne, sino que matemos a nuestra carne y que damos servir al Espíritu. El Espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Somos débiles, Señor. Ten compasión de nosotros, Padre. Oh, ayúdanos, mi Dios, a ser como Cristo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y compartir. Gracias por orar. Por favor, continúen orando. Bueno, y la gloria sea para nuestro gran Dios y Padre del Señor Jesucristo, que hasta aquí nos ha ayudado. Tenemos trabajo para hacer, hermano. La vida cristiana no es estar encerrados, sino la vida cristiana es estar con otras personas, hablar del Evangelio. Ser luz en medio de las tinieblas. Si estamos encerrados no somos luz, ¿verdad? Tenemos trabajo en nuestra casa, hablar del Evangelio a nuestros hijos, a nuestra esposa, bueno, a nuestros vecinos. Hay trabajo. Almas hay para predicarles. Todos los días nacen almas y todos los días se van almas al infierno. ¿Qué está haciendo la iglesia? Muchas bendiciones y gracias por compartir. Nos veremos, si Dios quiere, el miércoles en el estudio de Romanos, si Dios lo permite. Bendiciones.